Histórico, Nayib Bukele ha conseguido ganar las elecciones con un 87%. Este día, El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. Luego de haber cambiado la realidad de su país, de pasar de ser el país más peligroso del mundo a uno de los más seguros de América, después que demostró que esos partidos políticos anteriores no hicieron nada porque nunca tuvieron la voluntad de trabajar para el pueblo. El 85% de los salvadoreños han votado por continuar el camino que llevamos en plena libertad y en plena democracia. Después que le demostró al mundo que un gobierno tiene que trabajar para su gente, tiene que poner a los ciudadanos honrados como prioridad y hacer todo lo necesario para brindarles bienestar. Hoy el pueblo salvadoreño ha salido a reafirmarle al mundo entero que en El Salvador sí hay democracia, que mientras hoy en la región hay países que no permiten que se hagan elecciones limpias, los salvadoreños van y eligen al candidato que quieren, sin permitir que nadie venga a imponerles por quién votar. Y ahora que nos vieron hacer un milagro, que la verdad hay que darle la gloria a Dios. Porque ¿qué somos nosotros? Sino herramientas todos, herramientas de Dios. Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó a través de un pueblo unido que decidió dejar el pasado atrás y decidió tomar las riendas de su propio destino. Hoy un 87% de salvadoreños, incluyendo a todos los que están regados por el mundo, han confirmado que quieren que Bukele siga llevando las riendas de su país. Y a pesar de que han salido innumerables medios de comunicación y organizaciones internacionales a cuestionar lo que se está haciendo en El Salvador. A mí a veces me extraña porque ustedes a su audiencia, que cada vez es menos, y pues creo que ya es como el 5% de lo que era hace unos años, pero todavía tienen alguna, y su audiencia era, y es todavía, mayoritariamente los latinos en Estados Unidos. Y si tú le preguntas a los latinos, no solo a los salvadoreños, estoy hablando de los latinos en Estados Unidos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, colombianos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, etc. Si tú le preguntas a los latinos en Estados Unidos, al 100% de tu menguante audiencia, el 100% está de acuerdo con lo que estamos haciendo acá. El pueblo ha hablado. Bukele ha tenido una rueda de prensa muy interesante, en donde ha arrastrado y les ha dicho sus verdades a estos periodistas que son pagados y están al servicio de una élite que quiere venirle a imponerle a los pueblos qué hacer. Yo no le creo nada al New York Times, nada. Pero bien, te voy a decir lo que digo yo. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo. Ha tenido que explicarle cuál es el significado de la democracia. Y les ha dejado claro que la democracia no es aquella que les conviene a las élites. Que la definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es demos y kratos, el poder del pueblo. No dice la élite o la ONG o el periódico Lo País, no, dice el poder del pueblo, demos kratos. El pueblo, demos, que tiene el poder, kratos, dice, queremos un régimen de excepción, queremos la política de seguridad del presidente. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. El pueblo salvadoreño es el único que puede decidir quién va a llevar las riendas del país, cómo quieren que se hagan las cosas, y no estos organismos que se han encargado de criticar todo lo que el gobierno de El Salvador ha hecho. Si el demos, con su kratos, dice que eso quiere, eso es democracia. Ahora, si tú crees que eso no es democracia, entonces habría que revisar tu definición de democracia. Pero en mi definición de democracia, nosotros no estamos reemplazando la democracia. Nosotros estamos trayendo la democracia a El Salvador, que lo que ha vivido es el control de dos élites, no solo corruptas, porque está más que demostrado que eran
increíblemente corruptos. Bukele ha llegado a devolverle la democracia a su pueblo y ha enterrado a estos dos partidos políticos que por años solo se encargaron de saquear el país y permitieron que la delincuencia se hiciera con el control de las calles, sometiendo al pueblo honrado por años. Sino además asesinos, porque mataron a nuestro pueblo desde la guerra, se repartieron el país en los acuerdos de paz financiados por las Naciones Unidas y luego, después de eso, pasaron 30 años desangrando el país, entrenando a los pandilleros en los polígonos de tiro del ejército, y de eso hay amplias investigaciones independientes sobre eso. El Salvador hoy está dando grandes pasos y no porque se estén haciendo mal las cosas. Hoy tienen un presidente que tiene sentido común, un sentido común del que carecen muchos gobernantes hoy en día. Gobernantes que se han dejado manipular por unas ideologías que van en contra de lo correcto y que no tienen como prioridad a las personas de bien, sino enriquecer a las grandes élites, a los poderosos, a los políticos corruptos. Es cierto. Claro, es que ellos, es difícil aceptar que te han lavado el cerebro. Y les ha de doler cuando tú decís eso. En el fondo saben que es verdad, pero no pueden aceptarlo, porque significaría aceptar que su trabajo es engañar a la gente. Hay una razón que creo yo nada más. El Salvador no es un país grande, no es un país rico, no es un país con grandes recursos naturales. Tenemos un país hermoso, playas, pero no tenemos petróleo, no tenemos grandes minas de oro o de diamantes. Y entonces, ¿cuál pudiera ser el interés? Pero está claro que hay un ataque orquestado de muchos medios internacionales. Entonces, yo sinceramente creo que el problema de El Salvador es que ellos tenían un plan para todos nuestros países y les ha funcionado perfectamente en Ecuador, le funcionó perfectamente en Colombia, le funcionó perfectamente en muchos países. Hoy vemos como muchos países en la región están teniendo los mismos problemas que tenía El Salvador, pero por alguna razón los gobernantes de estos países no se les pasa por la cabeza aplicar las mismas medidas del único presidente que ha tenido resultados. Por alguna razón quieren seguir cometiendo los mismos errores que no les han traído resultados, pero saben que hacer lo contrario es meterse en problema con todos estos organismos de derechos humanos, que mientras hay países que sí están violando los derechos humanos de sus ciudadanos, no dicen nada, curiosamente. Y cuando vemos eso, el plan estaba funcionando perfecto. Meter estas ideologías totalmente sin sentido común, estas soluciones como, hay criminales, ya sé, quitemos las leyes contra los criminales, hay mucho crimen, quitemos los fondos a la policía, hay mucha droga, repartamos droga a los jóvenes. Es decir, pareciera como que todo lo que se tiene que hacer se decide hacer al revés, pero claro, tontos no son. Entonces ellos saben escribir motivaciones y argumentaciones por los cuales esas políticas que no tienen sentido común son buenas. ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. Y se las lograron meter a la ONU, a la OEA, a las ONG, financian ONG, medios de comunicación, y empezó a funcionar y la gente empezó a aplaudir porque ni modo, o a aguantar, o a reclamar como tú y ser despedida por reclamar. Y entonces, de repente, viene el país que nadie da un centavo por él, el país más pequeño, el más peligroso, el más desahuciado de toda América, y de repente demuestra que se puede. Que con las políticas contrarias a las que ellos aplican se puede resolver el problema más grave que teníamos acá. Y luego, cuando crezcamos económicamente, cuando arreglemos la salud, cuando arreglemos la educación, cuando crezca el turismo, cuando crezca nuestra economía, entonces, ¿cómo le van a decir a sus pueblos? No, sigamos aplicando estas recetas sin sentido común, porque aquel país que nadie daba un peso por él, que aplicó las recetas que nosotros no aplicamos, que nos dijo que estábamos equivocados y tenía la razón, también está equivocado. Entonces, el problema de El Salvador no es el país en sí. El problema de El Salvador es el poder del ejemplo. Ay, Dios mío, esto es increíble. Es por eso que Bukele se ha convertido en un problema para todos estos organismos que utilizan a la prensa comprada. Pero todos los reportajes de Univisión son negativos. Que El Salvador está en régimen de excepción, que la gente sufre la dictadura, que el presidente se quiere reelegir inconstitucionalmente. Y yo les pregunto, ¿para quién trabajan? Si su población, su target audience, su audiencia nos apoya y ustedes, todas las notas son negativas. Si alguna nota fuera positiva y alguna negativa, pues uno iría a balance. Pero todas las notas son positivas. Yo pregunto, ¿para quién trabajan? Van a perder el último 5% de audiencia y el cheque de tesoro se va a acabar. Para atacar a todo aquel que se oponga a sus órdenes. Si un país sin recursos, un país tan pobre, un país tan pequeño, un país tan, no para mí, pero para ellos, tan insignificante, puede demostrarles que las cosas se pueden hacer si hay voluntad y sentido común y si se rechazan todas estas ideologías que no tienen ningún sentido.
entonces se les cae su narrativa y ellos viven de la narrativa. ¿Cómo pueden soportar esto? Es decir, en el fondo debe de doler mucho y deben de trabajar para destruirlo, porque permitir que El Salvador salga adelante es una bofetada a sus ideologías y es una bofetada a todo lo que ellos tratan de hacerle creer a sus poblaciones, y que sus poblaciones ahorita mismo en España están sufriendo por culpa de la aplicación de esas ideologías. Y Bukele se ha vuelto un gran problema para ellos, precisamente porque ha tenido éxito. Y ese éxito se ha convertido en un ejemplo para todos los pueblos del político que deben elegir para llevar las riendas de su país. Hoy estas instituciones están librando una batalla en contra del gobierno de El Salvador, utilizando a la prensa para decir que en El Salvador se vive con miedo, se vive en una dictadura. Y hoy vemos cómo en las calles se están celebrando Que los salvadoreños viven con miedo del gobierno. Y yo les digo a los periodistas que nos acompañan esta noche, en total libertad, en total seguridad, aquí en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Están esperando que venga su presidente a dar un discurso, y el 87% de sus ciudadanos sigue reafirmando que esas medidas son las que quieren que sigan aplicándose en su país. Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó a través de un pueblo unido que decidió dejar el pasado atrás y decidió tomar las riendas de su propio destino. Y la pregunta es: ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de estos increíbles resultados que ha obtenido El Salvador? ¿Son ustedes de ese porcentaje que apoya al presidente Nayib Bukele? Déjenmelo allá abajo en los comentarios. Y ya saben, mi gente, si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscríbanse, activen las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.